Pues en lo que se ingresan más personas, en lo que empiezan a conectarse, me gustaría hablarles un poquito de lo que vamos a estar viendo en este seminario. Antes de empezar, vamos a estar hablando sobre eh, la construcción de una estación de monitoreo de datos con Python. Esto tiene unas bases bastante sencillas. Cualquier iniciado en Python o cualquier persona que esté iniciando en la programación puede empezar a meterse en esta clase de proyectos. Les voy a dar algunos tips y técnicas avanzadas para que no se desvíen del objetivo principal, que precisamente es construir un dashboard que genere reportes, que genere gráficas y podamos estar consumiendo pues nuestros dispositivos en tiempo real a través de pues el servidor que estemos montando. Esta estación de monitoreo tiene aplicaciones, por ejemplo, en el campo urbano, en el campo de tecnología urbana o ciudades inteligentes. En este campo nosotros podemos empezar a desarrollar tecnología como estas estaciones de monitoreo para distribuirlas a lo largo de una ciudad, por ejemplo, instalarlas en semáforos, instalarlas en instituciones, en centros educativos. Podríamos hacer que estas estaciones de monitoreo lleven el control y registro de sensores, por ejemplo, sensores ambientales. Podríamos tener diferentes formas de monitorar nuestras diferentes pues rúbricas desde, por ejemplo, una casa. También esto se podría aplicar mucho en la domótica con todo este boom de Alexa, de Google, Google Home. Pues los dispositivos han empezado a migrar hacia pues lo que es el Internet de las cosas, la domótica, el Big Data, y tener estos conocimientos nos puede posicionar ya en una etapa nosotros que podríamos ir empezando, nos podría luego subir un escalón y ponernos de los lados correctos en la innovación. Podríamos estar colaborando con equipos internacionales, podríamos estar desarrollando tecnología y asistentes que pues el gobierno ahorita actualmente está comprando mucho. El gobierno se ha dedicado a invertir mucho en estas tecnologías. Tenemos el caso de Oaxaca, y de Guadalajara, de algunas ciudades, Monterrey, que están implementando este tipo de ciudades inteligentes, están invirtiendo bastante en reconocimiento de placas, están invirtiendo bastante en la parte de control ciudadano. Y nosotros al aprender este tipo de tecnología, que es lo que vamos a estar viendo en este seminario, pues podríamos estar un poquito más cerca de este tipo de desarrollos, podríamos estar colaborando con equipos internacionales, con equipos nacionales y entraríamos a las grandes ligas directamente en el campo de la domótica, del Big Data, del Internet de las cosas. Entonces, sin más, pues vamos a empezar este seminario. Espero que sea de su agrado. Bueno, pues comencemos. Mi nombre, pues, es Alan Vadillo Salas, conocido como Dragón Nómada en redes sociales. Yo soy analista de datos y de programación avanzada. Me pueden encontrar en mi Twitter, en twitter.com, Nómada 123. Ahí subo pues toda clase de información respecto a los artículos que escribo. Hace rato escribí un artículo sobre cómo mantener la calidad del código en nuestros proyectos y pues échenle un ojo, ahí están todos los enlaces en mi Twitter, es mi principal canal de comunicación. Ahí también subo los videos sobre Machine Learning y algunos otros temas de Web Basics que estoy poniendo en mi canal de YouTube.
y pues vamos a revisar la agenda. Vamos a empezar por montar un servidor de datos. Vamos a esclarecer qué es esto del servidor de datos, cómo funciona, en qué se puede integrar. Después vamos a entender cómo construir un API de datos, cómo podemos ya exportar nuestros datos hacia otros programadores, otros usuarios para que estos los consuman. Por ejemplo, hablando de que nuestros datos provienen de sensores, quizás de una estación climatológica o algún dispositivo que esté midiendo algo en tiempo real. Entonces, ¿cómo podemos construir un API para que otros usuarios la aprovechen? Después, en nuestra agenda vamos a ver cómo crear nuestra primera interfaz para aproximar los conceptos de cómo estaríamos en nuestro dashboard consumiendo estas APIs de datos que estemos construyendo, y después vamos a consumir el API dentro de la interfaz. Una vez que tengamos ya todos estos conocimientos que son sumamente fáciles de aprender, quizás con una o dos revisadas, ya pueden empezar a entenderlo. Vamos a ver cómo construir un dashboard. Esto lo vamos a hacer desde cero, agarrando una plantilla ya construida con un buen diseño para que ustedes vean la practicidad que tiene hacer este tipo de cosas. Vamos a generar una gráfica que nos dé gráficas en tiempo real, por ejemplo. Vamos a hacer un API gráfico y finalmente generar un reporte PDF para poder descargarlo en nuestros dispositivos y obtener el reporte de nuestros últimos datos que está generando nuestra estación de monitoreo. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar sin más y pues les doy las gracias a todos por estar reunidos en este seminario web que es gratuito, es para ustedes y espero que sea de su agrado. Entonces vamos a comenzar por montar un servidor de datos. El servidor de datos prácticamente nos va a permitir exponer mediante una interfaz, un protocolo sencillo que es HTTP, nuestros datos. Generalmente nosotros pensamos que las URLs son son rutas que ponemos en el navegador y nos llevan a interfaces web, aplicaciones web, pero también las podemos utilizar para adquirir solamente los datos. De hecho, esto es muy común, se conoce como el backend y toda esta arquitectura queda envuelta en un servidor. Vamos a ver cómo funciona. Voy a comenzar por abrir aquí el Visual Code. Por aquí tengo preparado unos códigos de un ejercicio que les he preparado, pero vamos a aprender a construir todo esto desde cero para que vean que no es truqueado. Entonces, sobre todo me interesa que ustedes mismos vean que pueden crear este tipo de tecnologías desde cero. Lo más correcto es que tengamos instalado el Visual Code, que es un editor bastante flexible que nos va a permitir pues codificar un sinfín de aplicaciones. En este caso vamos a ponerle Python Station y vamos a trabajar en esta carpeta vacía con un proyecto puro. ¿Cómo funciona esto del servidor? Prácticamente yo tengo un lenguaje, de un lado tengo un lenguaje de programación que es capaz de dictar instrucciones, oye, haz esto, abre esto, calcula esto, y con ese lenguaje de programación que es Python, vamos a decirle en un archivo que su propósito sea montar un servidor. Entonces, para montar un servidor, nosotros necesitamos un archivo, generalmente le llamamos app server o como ustedes le quieran llamar, y nos vamos a basar en una librería llamada Flask, la cual nos va a permitir montar un servidor bastante rápido. Vamos a instalar dentro de nuestro Python mediante el comando pip install. Le vamos a decir que nos instale una librería llamada Flask. Esto generalmente es lo que nosotros hacemos cuando estamos trabajando con Python. Python
realmente es un lenguaje, los lenguajes son limitados, tienen el mínimo de operaciones soportadas, entonces nosotros tenemos que extender todas las capacidades del lenguaje a través de librerías. En este caso, mediante el instalador de paquetes de Python, que se llama el pip, le vamos a decir que instale un paquete llamado Flask. Con este paquete le podemos decir desde la librería o desde el módulo Flask, mejor dicho, vamos a importar una serie de funciones o herramientas que nosotros necesitamos para montar el servidor. En este caso vamos a necesitar montar la herramienta llamada Flask con F mayúscula, diferente del módulo. El módulo es el que acabamos de instalar. Flask es la herramienta o la función que ya nos va a permitir generar una app, un servidor. Entonces le vamos a decir con este lenguaje que ejecute la función Flask a través de los paréntesis. Le estamos diciendo, oye, crea un servidor o una aplicación de Flask y vamos a inicializar dicha aplicación. Si nosotros le decimos run, no tenemos que poner punto y coma como en otros lenguajes, simplemente le decimos esto igual al otro, paréntesis, manda ejecutar, y Python pues es un lenguaje bastante sencillo. Entonces, ¿de qué va esto del servidor? Nosotros vamos a decirle aquí, aparte a nuestro server, que pues esté bajo el contexto de nuestro archivo, y si le damos aquí en Visual Code, bueno, aquí no me está reconociendo, pero si nosotros le decimos Python espacio app.py, nos va a ejecutar nuestro servidor. Nos está diciendo aquí, estamos sirviendo una app de Flask y tenemos un entorno productivo, pero nos da una advertencia que el servidor está en modo desarrollo y que utilicemos mejor un servidor WSGI. Como sea, nos va a decir que nos ha dado una ruta o una URL donde nosotros, si le damos control clic o si copiamos esa ruta en el navegador, entonces en nuestro navegador podremos observar pues eh, nuestra función. Perdón, se quedó prendido mi servidor anterior. Ya los estoy spoileando. Vamos a ver. Voy a cerrar todo aquí para generar todo desde cero, para que vean qué es lo que nos muestra nuestro servidor vacío. Entonces, cuando nosotros generamos un servidor, prácticamente estamos creando un espacio de procesamiento, y ese espacio de procesamiento es capaz de recibir instrucciones a través del protocolo HTTP. Entonces, le vamos a decir aquí, otra vez, Python app.py, nos va a decir, ahí está el servidor montado en el puerto 5000, y si nosotros nos vamos al puerto 127.0.0.1, que es nuestro localhost o digamos el servidor local dentro de nuestra computadora, nos va a decir 404 not found. Esto significa que no hay un recurso expuesto en nuestro servidor para que nosotros podamos obtener algo, pero ya tenemos nuestro servidor montado. Entonces vamos a exponer un recurso a través de las rutas. Nosotros podemos crear rutas, por ejemplo, la ruta diagonal sería la ruta principal a la que accede una página web cuando nosotros estamos mandando a llamar esta URL desde el navegador, va a dirigirse directamente a esta ruta principal. Entonces, si nosotros a esta ruta la equivalemos a una función, por ejemplo, la función llamada home, vamos a ser capaces de regresar un texto. Por ejemplo, vamos a regresar un HTML que diga hola mundo. Si nosotros hacemos esto, entonces cada que un usuario entre a esta URL va a recibir esta cadena de texto, y si se hace esto en un navegador,
pues el resultado va a ser que el navegador va a pintar nuestro código HTML devuelto. Entonces, así de fácil nosotros podemos crear un servidor. ¿Cómo podemos utilizar este servidor? Imagínense que este archivo se lo llevan a su Raspberry. La Raspberry ya tiene un sistema operativo Linux, que ya tiene Python instalado. Nada más le dicen Python app.py, y entonces la Raspberry va a montar automáticamente este servidor. Si ustedes conocen la IP de la Raspberry, van a poder acceder, por ejemplo, a esa IP que generalmente es 192.168.1. Por ejemplo, si su Raspberry tiene la IP 103, entonces van a poder mandar a llamar desde cualquier computadora en su red local a su Raspberry para que su Raspberry responda con los datos que está monitoreando. En este caso, la Raspberry sería nuestra estación, y nosotros a través de estas URLs podríamos decirle a la Raspberry que nos devuelva una interfaz de datos para que nosotros podamos monitorear su estado. Si a la Raspberry, aparte a nuestro router, por ejemplo, si tenemos Telmex o Axtel y contratamos una IP fija, las IP fijas generalmente dicen 189, punto, no sé, 65, punto 200, punto 13. Por ejemplo, estas IPs que te asigna Telmex o te asigna Axtel por algún precio, ya son IPs públicas, ya son IPs globales, que cualquier persona aquí y en China podría ingresar a esa IP directamente a su Raspberry. Si quieren ponerle seguridad, pues ya sería un tema un poquito fuera de este seminario, pero podrían ustedes fácilmente bloquear qué usuarios tienen acceso a nuestra estación de monitoreo y qué usuarios no lo tienen. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros montamos nuestros servidores o nuestras estaciones bajo IPs públicas, las podemos asociar a dominios, y en lugar de que estemos viendo una IP fija, nosotros la podríamos asociar a mi dominio.com, o como se llame, por ejemplo, mi estación de monitoreo, y podrían hacer que estas estaciones de datos queden asociadas a un dominio web. Todo eso de manera sumamente sencilla, simplemente tienen unas pocas líneas de código metidas en un dispositivo que puede ser su computadora, su Raspberry o un servidor en la nube, y ustedes ya tienen la posibilidad de estar trabajando con un monitor de datos para enviar información. Pero vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, lo que nos compete, ya que sabemos montar un servidor de datos, es cómo podemos construir un API o una interfaz de aplicación para consumir estos datos de una mejor manera que simplemente mandando texto como hola mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta segunda etapa es entender cómo construir un API de datos. Para lograrlo, vamos a establecer una ruta nosotros que generalmente va a decir diagonal API, diagonal los datos que yo quiero brindar. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos necesidades de regresar el estado de un sensor, por ejemplo, sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4, nosotros podríamos definir estas rutas, pero es obvio que vamos a tener más sensores que rutas. Entonces, para no estar escribiendo sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4, porque no sabemos cuánto vamos a tener, podríamos identificar a estas rutas, todas las rutas que estén después de API, diagonal sensor, identificarlas para que toda esa variabilidad que viene después de sensor, de la diagonal, nosotros la podamos usar para controlar nuestras rutas. Aquí, por ejemplo, podríamos controlar API, diagonal, por ejemplo, sensor, diagonal, temperatura. API, diagonal, sensor, por ejemplo, humedad.
API diagonal sensor, por ejemplo, el sensor 123, API diagonal sensor, y todos los sensores que nosotros identifiquemos los podemos controlar a través de esta ruta que se llama una ruta dinámica. Esta ruta por defecto nos va a regresar cadenas de texto como el identificador principal, aunque también podríamos forzarlo a que solo nos regrese números, pero eso es un poquito más avanzado. Vamos a ver lo básico. Nosotros tenemos que asociar esta ruta. Esto es un decorador. Asociamos este decorador a esta función llamada sensor, y el sensor quedó de devolvernos a nosotros pues esta parte del identificador. Entonces, lo que él recibe en la ruta prácticamente nos lo pasa como primer parámetro de la función, y entonces nosotros podríamos enviar los datos del sensor. Obviamente, aquí tendríamos que hacer toda una estrategia para saber o determinar desde dónde vamos exactamente nosotros a recuperar los datos del sensor. Entonces tenemos un to-do, que prácticamente en programación significa, oye, todavía te queda algo por hacer, recupera los datos del sensor ID. Entonces, recuperamos los datos y nosotros podríamos regresar, por ejemplo, que el sensor tiene cierto identificador, el sensor tiene cierto valor, por ejemplo, 60.3, ahorita obviamente son falsos, y el sensor, por ejemplo, tiene tal calibración. Por ejemplo, tiene un error estimado de 0.03 en sus valores de desviación, ¿no? Nosotros podríamos calcular aquí, por ejemplo, la desviación estándar o métricas que nos permitan, pues, regresarle al usuario un conjunto de métricas que nos van a dar los valores de nuestro sensor, o en este caso de los datos que nosotros queramos medir. Esto no solo aplica a sensores. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, un API que nos regrese los datos de un cliente, por ejemplo, el cliente identificado por este ID. Pero para entender la estación es mejor si nosotros pensamos en sensores. Entonces, cuando nosotros reiniciamos el servidor, aquí nos va a decir, me faltó una coma, nos va a decir nuestro Flask que tiene una ruta disponible ahora llamada diagonal API, diagonal sensor. Si nosotros la inspeccionamos, ahora podemos ir a la ruta diagonal API, diagonal sensor. Obviamente esto no tiene sensor, nos va a decir, oye, no se encontró. Bueno, aquí estoy para empezar en video. Déjenme regresar a localhost. Localhost, quién sabe por dónde andaba. Ahí está, 2.5000, diagonal API, diagonal sensor. Entonces, si nosotros nos vamos a sensor, no va a reconocer esa ruta hasta que nosotros no mandemos un identificador. Por ejemplo, quiero el sensor de temperatura y me va a decir, ok, el sensor es el sensor de temperatura, su valor es de 60 grados o 60 Fahrenheit, tiene las siguientes métricas, tiene un error o una desviación de 0.03, y esta es información que otros programadores pueden tomar para, pues, simplemente pintarlas en sus propias aplicaciones o hacer otro tipo de cómputo. Entonces, nosotros ya sabemos en este momento cómo construir un API de datos, pero lo interesante es cómo vamos a crear una interfaz que consuma dichos datos de tal manera que pues el usuario no diga, ah, pues sí, pero ¿esto qué significa? ¿Son grados, son Fahrenheit, etcétera? Entonces, ahora vamos a darle a nuestra estación una pequeña interfaz para que sea capaz de maquillar nuestros datos. La forma más fácil de lograrla es utilizando plantillas o templates, donde nosotros en estas plantillas, por ejemplo, podemos crear archivos HTML que nos muestren toda nuestra interfaz que se desea pintar,
con el soporte de, por ejemplo, usar variables que vengan desde Python o que vengan desde nuestro servidor, variables que vengan desde acá, para que nosotros podamos simplemente mostrar estas interfaces. Vamos a ponerle aquí una interfaz que diga datos del sensor y nosotros consumirla. Entonces, aquí, en lugar de ir a API, que nos diga, por ejemplo, al ver el sensor, yo quiero ver los datos del sensor en la temperatura. Para lograr eso, tendríamos que definir una ruta. Todo aquí en Flask, como pueden darse cuenta, se trata de definir rutas. Estas rutas van a controlar las vistas o las interfaces que vienen desde acá, desde nuestro navegador, las van a poder consumir. Sin embargo, si esas peticiones vinieran desde acá, por ejemplo, que nosotros le dijéramos CURL, HTTP, diagonal, localhost 2.5000, por ejemplo, si alguien que se dedica a programar en Linux quisiera consumir nuestra API, se iría a API sensor, entonces él se iría a algún sensor, por ejemplo, 456, y automáticamente estaría recibiendo los valores de nuestro sensor en cualquier parte del mundo, obviamente si tiene acceso a nuestra red, ya sea por la IP, ya sea porque tenemos una IP pública, como comentamos en el caso de las Raspberries, que podían tener una IP pública. Entonces, cualquier programador que sepa cómo funciona esto de las APIs ya podría estar consumiendo nuestros datos. Vamos a ver cómo darle una mejor imagen a todo esto. Para lograr una buena imagen, pues hay que usar plantillas HTML y en nuestras rutas, por ejemplo, si nosotros proponemos una ruta similar, pero en lugar de API que fuera view sensor, por ejemplo, con cierto identificador, entonces nuestra ruta sería similar. Tendría que definir, aquí le podríamos decir def sensor view, cómo se debería ver un sensor con este identificador. Entonces, nosotros podríamos decirle return render template y la función render template, obviamente Python no sabe qué es, pero si nosotros le importamos de acá, desde Flask, ya va a saber qué es. Render template va a decir, ok, de la carpeta template, de templates, ¿qué template quieres que muestre? Ah, pues fácilmente muestra sensor.html. Entonces, lo que va a hacer Python o lo que va a hacer nuestro servidor al nosotros ingresar a esta vista diagonal view, diagonal sensor, es mostrarnos esta interfaz HTML en lugar de nosotros estarla construyendo aquí. Entonces, vamos a ver, vamos a reiniciar el servidor, control C, y volvemos a ejecutar Python app y entonces en vez de API le vamos a decir view para que nos muestre la vista de los datos del sensor. Estas vistas se pueden mejorar bastantes. Hay bastantes frameworks para diseñadores, por ejemplo, que son gratuitos, como en el caso de Bootstrap. Bootstrap es uno de los más populares. Aquí dice, es el más popular, la librería más popular de HTML y CSS, con el propósito de hacer sitios responsivos, sitios con un buen diseño, con una calidad mínima. Si leen mi blog sobre calidad mínima del código, se van a dar cuenta que este tipo de tecnologías nos pueden ayudar bastantes a mantener una mínima calidad. Vamos a ver cómo es la instalación. Simplemente tenemos que copiar estas etiquetas. La primera etiqueta es la etiqueta de estilos, que se conoce como el CSS o el Style Sheet. Entonces, todos los estilos de esta ruta o de esta URL van a estar en mi página. También quiero cargar todas las funcionalidades que están aquí empaquetadas en este bundle. Entonces, cargo el script con todas las funcionalidades en este bundle. Le pueden borrar eso de Anonymous y no sé qué. Simplemente dejan link, script src, link href, rel style sheet, y con estas dos cosas es como si instaláramos. En realidad le estamos dando directivas al navegador
para que instale esto cuando se visite nuestra página. Entonces, cuando carguemos nuestra interfaz, vamos a reiniciar. La próxima vez que nosotros carguemos nuestra interfaz, ahora nuestra interfaz va a tener un diseño más estilizado. ¿Cómo podemos mejorar ese diseño? Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos. Eso fue redundante, pero disculpen. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo nosotros podemos crear una página. Vamos a aquí en los docs. Nosotros tenemos aquí en los componentes, por ejemplo, algo llamado el Jumbotron o esa cosa que suena al menos así. Vamos a buscarla, creo que está aquí en layout. Vamos a ver, content, por ahí debe estar nuestro Jumbotron. Eh, Vamos a ver, utilities, debe de estar por aquí. Eh, y si no, lo pueden buscar acá más fácil. Le ponen Jumbo, aquí está Jumbotron. Y el Jumbotron, pues, otra vez, Jumbo, componentes, custom components, por acá debe de estar. Ya parece que está de este lado de los componentes personalizados. Entonces, pues vamos vamos a ver. Imagínense que ustedes quieren poner en su monitor de datos unos headers, pueden irse aquí a los snippets y ver cómo funcionan estos headers y copiar el código, aunque la idea es que tengamos algo más fácil que estar descargando esto. Entonces, vamos a ver. Aquí en los contents, vamos a buscarlo manualmente porque no lo veo. Vamos a buscar el componente. Por ejemplo, tenemos un carrusel, tenemos los popovers, tenemos este breadcrumb, que son como los links. Entonces podemos ir acondicionando nuestra página con estos códigos para mejorar nuestro diseño. Por ejemplo, voy a poner este pequeño acordeón que se ve bastante bueno como para utilizarlo dentro de nuestra página. Entonces pueden ir mediante las clases de Bootstrap. Bootstrap funciona mediante clases. Ustedes pueden decirle, por ejemplo, déjale un padding a quiero que sea un container. Entonces le dicen mediante estas clases que empieza a responder al diseño. Aquí tiene activado el caché. Eso es un poquito molesto porque hay que estar reiniciando el servidor. Pero entonces ya nosotros podríamos pegar nuestros códigos HTML para generar pues una mejor aplicación, incluso ya funcional, con simplemente modificar esto que hemos copiado. Por ejemplo, aquí dice acordeón item número 1. Aquí podríamos decirle, por ejemplo, temperatura, temperatura, ahí está nuestra temperatura. Entonces, al hacer ese cambio, nosotros al tener ese pequeño cambio en nuestra interfaz, podríamos ya ver que aquí nuestro acordeón dice temperatura. Entonces podríamos buscar una siguiente interfaz que mejorara esta vista con los datos del sensor. Por ejemplo, aquí podríamos poner alguna especie de card o algo referente al diseño adecuado para que nosotros podamos visualizar los datos de nuestro sensor. Tenemos, por ejemplo, estos badges que lucen bastante bonitos en diferentes colores para, por ejemplo, nosotros sustituir el texto por estos badges y ponerle, por ejemplo, aquí 60 grados, centígrados, podríamos decir cuánto es esa cantidad en Fahrenheit, por ejemplo, 128 en Fahrenheit. Podríamos decir, por ejemplo, temperatura normal, y podríamos empezar a dar indicadores al usuario para que sepa cómo se está comportando nuestra temperatura. Vamos a poner esos tres. Entonces, nosotros ya simplemente podemos actualizar y ver nuestro sensor de temperatura que está reaccionando
bajo estos indicadores: 60 grados, que en Fahrenheit serían 128, y una temperatura normal. Entonces, esto es lo que se considera como la interfaz. Pero, ¿cómo podemos ya consumir nosotros los datos que nos está dando nuestro server? Quizás este server nos está dando datos siempre distintos. Vamos, por ejemplo, a decirle que nos genere datos aleatorios. Le podríamos decir from random import uniform. Entonces vamos a hacerlo un poquito más variable. Vamos a decirle que nos dé un valor uniforme entre 60 y 90 grados, o entre 0 y 90 grados, algo muy variable, y que esto nos lo dé en Celsius y nos lo dé en Fahrenheit. Y también podríamos tener, en vez de estos datos, que nos regrese la etiqueta. Por ejemplo, la etiqueta es normal, o en el idioma que define el usuario, etiqueta normal, y le podríamos decir color, por ejemplo, subsys, para que no pase nada. Entonces, esa información sería bueno que nosotros la recuperemos en nuestra vista, se la pasemos a la vista como pues parte de la información pertinente a nuestra vista. Nuestra vista aquí, por ejemplo, puede identificar fácilmente con IDs qué es la temperatura que nosotros tenemos aquí. En este caso le podríamos poner un identificador temp Celsius, y con esto nosotros podríamos simplemente ya identificar cada uno de estos componentes. Le podríamos decir temperatura Fahrenheit, le podríamos decir aquí que identifique esto como temperatura label, para que nosotros sustituyamos, recuperemos los valores desde nuestro servidor y sustituyamos estos valores que son falsos, por decirlo así. Entonces, si nosotros ponemos un pequeño script, nosotros podemos aquí en este script poner una función que pues cargue nuestros datos desde el servidor. Por ejemplo, podemos poner un set interval. Este set interval podría estar consumiendo al servidor cada segundo para extraer los datos. Este código ya estaría en JavaScript, un segundo lenguaje que tendremos que aprender para poder consumir nuestros datos. Entonces, esperamos la respuesta de nuestro servidor, le decimos, oye, espera la respuesta, un fetch hacia nuestro servidor, y quiero los datos, por ejemplo, los datos de el API diagonal sensor, diagonal temperatura. Entonces, le pedimos esos datos, el servidor nos responde con los datos, entonces nosotros le podemos decir, oye, espérate a que el servidor te regrese los datos que suponemos que van a ser en JSON, y esos datos nosotros ya los podemos imprimir aquí en la consola. Entonces, con ese pequeño script, con estas líneas de código, nosotros ya podríamos mandar cada segundo a consumir los datos de la temperatura que está proviendo nuestra estación de monitoreo, nuestro servidor, para que si nos vamos aquí en la consola, veamos que cada segundo nos está trayendo los datos de nuestro servidor. Esto ya lo podemos utilizar a nuestro favor. Por ejemplo, le podríamos decir, oye, ¿te acuerdas que yo te puse un temp Celsius? Entonces, en ese temp Celsius quiero que me lo recuperes, quiero que traigas ese elemento por ID, get element by ID. El ID que le asigné es temp-Celsius. Entonces, si nosotros hacemos eso, le podemos decir temp Celsius.textContent, por ejemplo, es igual, y aquí podemos formatear nuestros datos. En este caso vamos a extraer de nuestros datos, aquí dice Celsius,
pero debería ser Celsius. Está mal escrito aquí, Celsius. Ahí está. Entonces, data.celsius nos traería pues realmente esta información de los Celsius y nosotros la podríamos eh, formatear con estas cadenas especiales que se llaman string especiales para decirle que le agregue a nuestro Celsius este por ciento o bueno, grado C. Entonces, de esta manera, cada que el sensor, vamos a reiniciar, vamos a decirle aquí que reinicie el server. Entonces, le vamos a decir que cada que nuestro servidor responda, vamos a darle a actualizar, nos traiga nuestros grados Celsius ya en tiempo casi real, bueno, cada segundo podríamos estar monitoreando. Hay otras técnicas como usar los sockets para que cada que haya una lectura la hagamos. Sin embargo, pues todas estas tecnologías se tienen que ir dominando poco a poco. Entonces, nosotros le podríamos decir aquí to fixed, to fixed 2 para que solo nos muestre los primeros dos decimales en nuestro formateo de datos. Si hacemos eso, pues ya simplemente cuando actualicemos va a traer nuestros datos en grados Celsius y no va a romper nuestro diseño. Entonces, lo mismo podemos hacer con los otros elementos. Le podemos decir lo mismo para cuando nosotros tengamos Faren, cuando nosotros tengamos aquí Faren y cuando nosotros tengamos aquí Temfaren. Entonces cambiamos todo esto. Aquí le pusimos Fahrenheit. Y aquí, por ejemplo, temperatura label. Vamos a hacer todos al mismo tiempo. Entonces le decimos todos estos label y estos dos llevan la L mayúscula. Entonces, un consejo, un tip, entre mejor se muevan con el editor de código, más rápido van a poder desarrollar. Ahí dice normal, pero por ejemplo, bueno, aquí dice que no encontró, aquí nos está diciendo data.label.toFixed. Obviamente no, porque no es un número. Entonces, aquí no tendríamos que hacer esto. Simplemente le diríamos aquí, por ejemplo, estado dos puntos y ya no lo intentaríamos arreglar como a dos dígitos, como si se tratara de un número. Entonces, ahí dice estado normal. Por ejemplo, si nuestro servidor determina, vamos a determinar más realistamente cuáles son los Celsius. Celsius es igual, por ejemplo, ahorita estamos diciendo un valor aleatorio. Entonces, aquí no es necesario los puntos y comas. Entonces, aquí le decimos Celsius. Ahí busca la formulita, creo que es 9 quintos multiplicado por Celsius menos 32 o más 32. Bueno, ahí buscan la fórmula real. Y aquí podrían decir, la temperatura es normal, por ejemplo, si Celsius es menor a 60 grados o lo que ustedes determinen que es una temperatura normal, quizás 30 grados, o pueden poner varios casos en que sea normal y aquí podrían ponerle alta. Aquí le podrían poner la misma condición. En caso de que sea normal, le pone un color Suxis y en caso de que sea alta, le pondría un color, por ejemplo, Danger. Estos colores serían clases de Bootstrap. Entonces, nuestro servidor nos va a estar dando estado alta. Ya aquí nos marcó temperatura normal, temperatura alta, depende cuando va subiendo y cuando va bajando, y ya nos está haciendo la conversión a Fahrenheit automáticamente. Se supone que un sensor no debe variar tanto, también no se preocupen, pero para adaptar ese último color, si se dan cuenta, está aquí en nuestro label. Aquí en la temperatura normal tiene un VG Suxis, entonces ustedes tomar, podrían decirle aquí a temp label, le podrían decir class list.remove y le dicen remueve la clase, por ejemplo, VG Suxis,
quítale la clase VGSuccess, quítale la clase VGDanger en caso de que tenga Danger y agrégale la clase que sea la composición entre bg- y data.color. Entonces, el servidor nos estaría respondiendo qué tipo de color necesitamos en nuestra etiqueta. Así, nuestra etiqueta va a estar marcando temperatura alta con color rojo cuando llegue a una temperatura alta y verde cuando sea normal. Entonces, así nosotros podemos ya consumir el API y lo único que nos faltaría es crear un dashboard. Crear un dashboard lleva bastante tiempo y ustedes van a decir, bueno, pues yo ya me tengo que ir en 15 minutos, creo que todos, entonces no se preocupen, vamos a hacerlo de la forma más práctica posible. Nadie va a tener que irse antes de que veamos esto súper importante. Para poder lograrlo, vamos a buscar, por ejemplo, Bootstrap Dashboard en Internet y podemos encontrar páginas que dicen Free, Bootstrap, Admin, Template. Entonces, si nos metemos a esas páginas, pues nos van a decir, mira, te regalo este template que trae todos estos elementos, que trae toda esta visualización ya construida. Entonces nosotros simplemente le podemos dar descargar, nos vamos a los links de descarga donde diga source code, aquí de preferencia en zip si tienen Windows para no estar descomprimiendo tanto. Y bueno, yo ya la había bajado para el ejemplo. Entonces lo que va a hacer es descargarles este zip que ustedes pueden descomprimir o copiar sin mayor problema. Vamos a copiarlo y vamos a descomprimirlo acá en nuestra carpeta de el station. Lo voy a descomprimir aquí en nuestros templates. Aquí le vamos a decir que descomprima nuestro dashboard que conseguimos gratuitamente. Vamos a decirle que descomprima nuestro dashboard gratuito y esto ya lo podemos borrar. Y aquí están todos los archivos de nuestro dashboard. Por ejemplo, si abrimos un archivo nomás para ver qué trae, nos va a mostrar una especie de interfaz así. Si nosotros queremos consumir ya esta interfaz rápidamente y nomás empezarle a cambiar datos con Python, pues lo que podemos hacer, lo que se acostumbra a hacer, por ejemplo, es que nosotros aquí en en nuestra página de sensor, la voy a copiar y le voy a poner sensor de que ya está obsoleta. Esta ya no la vamos a utilizar. Ahora vamos a utilizar toda esta toda esta página. Lo que podemos hacer es utilizar, primero hay que ponerle un nombre sencillo a esto, por ejemplo, admin LET o TLE, ya no me acuerdo cómo decía, LTE, admin LTE. Lo que podemos hacer es utilizar lo que se conoce como Jinja, en este caso Jinja 2, y este Jinja pues prácticamente nos va a decir que es un diseñador de plantillas. Lo que está utilizando en este caso Flask es Jinja para poder hacer nuestras plantillas. ¿Cómo funciona Jinja? Pues prácticamente pone todo el HTML, pero tiene estas pequeñas instrucciones que le van a dar más potencia. Por ejemplo, tiene una plantilla que se llama extends para extender otro archivo. Por ejemplo, en este caso vamos a copiar, por ejemplo, el archivo, vamos a decirle a nuestro sensor que extienda el archivo admin-lte diagonal base.html. Entonces vamos a copiar para no echar a perder nuestro dashboard este index y le vamos a llamar base.html. Si nosotros hacemos esto, entonces nuestro sensor, nuestra página del sensor sería una extensión de nuestra base.html. Entonces nosotros, si hacemos eso, cuando carguemos nuestro sensor,
nos va a extender nuestro base HTML. Sin embargo, va a requerir que nosotros digamos dónde están nuestros archivos, dónde se colocaron todos los, eh, todos los recursos estáticos. Entonces nosotros le podríamos decir statics files, Flask, y pues esos archivos estáticos quedan configurados aquí bajo tres parámetros muy importantes. El primero es el static URL, luego el folder donde están nuestras plantillas y finalmente donde están nuestros recursos estáticos. Entonces le vamos a decir el static URL prácticamente que sea vacío. Aquí le vamos a decir que use admin-lte, LTE como el static folder. Le vamos a decir aquí templates, diagonal admin-lte, y este se queda igual, este no lo vamos a modificar, se queda como templates y ya está. Entonces, si hacemos esto, ahora nuestros recursos estáticos los va a buscar en esta carpeta llamada admin-lte, que es esa plantilla que nosotros nos pirateamos. Entonces, si le damos a actualizar, vamos a ver, sigue marcando que no encuentra las rutas hacia nuestra carpeta diagonal dist. Entonces dice que prácticamente él está esperando que nosotros le pongamos diagonal view, diagonal sensor. Entonces aquí le ponemos diagonal view, diagonal sensor. Vamos a ver si con esto ya lo podemos resolver y si no, ahorita lo vemos. Entonces ya está resuelto. Prácticamente esta es la ruta base de nuestro URL y esta es la plantilla que nosotros vamos a tener que implementar como recursos estáticos para que cargue toda esta interfaz que nosotros ya nos robamos, que ya tardamos meses en construirla o lo que sea, pero que podemos utilizar para precisamente obtener el máximo rendimiento en nuestra construcción. Si nosotros podemos hacer esto en menos de una hora, imagínense toda la potencia que podrían llegar a alcanzar. Entonces, de lo que se tendría que preocupar es de entender cómo funciona Bootstrap, cómo funciona Python, cómo funciona Jinja y cómo funciona JavaScript. Si dominan esas pequeñas piezas, van a poder mover estos códigos. Por ejemplo, aquí tenemos 150 nuevas órdenes. Nosotros podríamos querer modificar este elemento lo podríamos querer modificar a nuestro antojo. Entonces, en la base habría que ubicar a este elemento que nos va a estar diciendo aquí en el inspector. Prácticamente si le damos clic secundario, inspeccionar elemento, nos va a decir, oye, ese elemento se encuentra dentro de main content, dentro de small boxes, small box, y aquí está tu primer elemento de color verde en la primer columna. Entonces tenemos la primer columna y prácticamente toda esa primer columna, todo el contenido de esta primer columna es esta pequeña caja. Entonces, si nosotros la identificamos aquí abajo, le podemos decir control F, make content. Ya identificamos aquí rápidamente nuestra small box. Aquí está nuestro primer small box que dice nuevas órdenes. ¿Qué podemos modificar aquí? Prácticamente eh, el título, el icono, el valor, el color, podemos modificar todo esto. Pero para modificarlo mejor hay que robárnoslo, hay que robarnos toda esta caja y decirle que en vez de esta caja aplique un bloque, que aplique Jinja un bloque llamado box1, entonces va a dejar el espacio abierto con este bloque en block para que en lugar del bloque reemplace lo que nosotros pongamos acá. Si nosotros definimos del lado de nuestra interfaz lo que va a valer el bloque block 1,
entonces podremos nosotros reemplazar a nuestra conveniencia en block, que es lo que tendría que valer el bloque 1. Así nosotros podríamos determinar qué valor va a tener aquí, qué valor va a tener acá y qué valor va a tener aquí y acá. Por ejemplo, aquí le podríamos poner un identificador que se llame temp, por ejemplo, Celsius, otra vez, algo así similar a lo que hicimos, por defecto que diga 0 grados. Entonces, nosotros podríamos aquí grabar un script para decirle entonces que cada cierto intervalo, le podríamos decir cada cierto intervalo, entonces vamos a mandar a llamar a nuestra API, para los que se lo perdieron, vamos a volverlo a hacer. Como no nos interesa tener la temperatura tan rápido, podemos ponerla de 5 segundos para que no esté tan lenta nuestra aplicación. Entonces, recuerden obtener la respuesta response, respóndeme, el servidor le pedimos que responda, le decimos en este caso que nos responda con un fetch hacia nuestro servidor que prácticamente eh, va a consumir diagonal API, diagonal sensor y nuestro sensor, por ejemplo, temperatura. Entonces ya estamos consumiendo nuestro sensor, le decimos, oye, tráeme el data. Aquí obviamente faltan preguntas sin responder. ¿Qué pasa cuando el servidor nos responde con un error o cosas del estilo? ¿Cómo se manejan los errores? Pues eso ya es de tarea para ustedes. Entonces, ya que tenemos el data, nosotros podemos decirle document.getElementById, le podemos decir temp diagonal Celsius y nosotros podríamos simplemente guardar esto como un objeto DOM. Ya le podríamos decir Celsius igual a esto. Entonces le podríamos decir otra vez aquí a Celsius. Ahí está. Le podríamos decir que el text content entonces es de la forma en el data.celsius punto to fixed 2 para dejarlo a 2 decimales, sabiendo que es un número de grados centígrados. Entonces, nosotros ya podríamos reemplazar todo ese bloque por nuestro valor del sensor. Entonces, nos vamos a robar este bloque y lo vamos a poner con el valor de nuestro sensor. Entonces, cada 5 minutos, vamos a ver qué pasó aquí. Le dimos reemplaza el bloque 1, vamos a ver la documentación, ahí está nuestro bloque 1, extiende y vamos a ver si cerramos bien nuestro bloque, si cerramos bien ese bloque, el block, vamos a ver si aquí, si lo cerramos bien, el bloque, pero a lo mejor es porque dejé estos espacios, no, los espacios no tienen nada que ver, vamos a ver, sin bloque, vamos a ver una segunda vez si quiere cargar esto de acá. Lo más seguro es que no haya pintado el bloque. Dice sin bloque, no está recibiendo nuestro box 1. Aquí le puse block 1. Esa fue la diferencia. Yo a este le puse block 1 cuando en realidad el bloque se llamaba box 1. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Lo que yo les recomiendo es que dejen la interfaz anterior para que no les truene el diseño, como a mí, en caso de que hagan las cosas mal. Ahí están nuestros grados centígrados, ya los empieza a mostrar. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, en font also, diagonal icons, un icono más adecuado para la temperatura. Vamos a buscar un icono más adaptado a nuestra temperatura. Podemos usar FAS, por ejemplo, FA, y aquí algún tipo de icono. Y aquí le vamos a poner temperatura. Entonces, con esto ya vamos a tener un dashboard más adaptado. Ahí está, temperatura low, temperatura high, ninguna de los dos. Vamos a poner un medio. Por ejemplo, bueno, aquí pueden cambiar el iconito dependiendo
el valor de la temperatura. Eso sería bueno que ustedes pudieran cambiar entre low y high. El usuario en algún momento se daría cuenta y diría, wow, qué buena experiencia de usuario. Aquí con simplemente ver el icono no tengo ni que ver los grados. Entonces nos falta aquí reiniciar. Vamos a reiniciar. Y está para ver si ya nos dio nuestro icono. En este caso, ahí está nuestro icono. Ya nos está dando nuestro icono de temperatura. Si no nos gustan los colores, pues ya saben, los pueden cambiar. Aquí tienen, por ejemplo, un BG Info, un background info. Le pueden poner, por ejemplo, la temperatura, no sé, un warning, que es un amarillito, o buscar ahí cómo cambiarle los colores a sus diferentes piezas de código. Entonces, ya con esto ustedes estarían capacitados para empezar a desmembrar un dashboard ya construido y empezar a trabajarlo a su favor. Por ejemplo, aquí si ustedes quisieran al darle clic, hacer algo, darles información más detallada, etcétera, simplemente le ponen un identificador o le dicen qué pasa cuando se le da clic. Por ejemplo, cuando se le da clic, yo quiero que mandes a llamar a un alert o a una función que se llame show temp o lo que sea. Y entonces, en vez de un href, le decimos JavaScript, dos puntos, void 0 para que no nos mande a ningún lado y podamos definir nuestra función llamada show temp, mostrar temperatura, la cual pues nos muestre quizás el último valor de nuestra temperatura registrada, ¿no? Por ejemplo, las Celsius es igual o las data es igual a objeto vacío, hágalo de la mejor manera que no truenen sus datos y aquí le podrían retener, podrían decirle las data, podrían decirle aquí las data igual a data, última lectura, entonces aquí podrían decirle la temperatura es y mostrar datos más sofisticados en alguna forma que ustedes se les ocurra. Entonces, bueno, ahí nada más tengan cuidado con las variables por defecto, los valores que va a tener por defecto, pero si hacemos eso, entonces cuando tengamos nuestras lecturas, podemos darle aquí donde dice More Info y nos va a decir la temperatura es y ya podemos interactuar con nuestros componentes. Entonces, bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos finalmente a ver rápidamente cómo se hacen estos dos y ustedes ya los integran de tarea en una forma más fácil. Este video va a quedar en YouTube para los que quieran revisarlo y practicar. Entonces vamos a ver cómo se haría estos últimos dos pasos de la graficación y el reporte PDF. Entonces por aquí guardé unos links, por ejemplo, cómo construir nuestra gráfica, simplemente le decimos que nos muestre una ruta, simplemente agregamos una ruta para mostrar la gráfica, le decimos en la ruta, por ejemplo, le decimos aquí, eh, por ejemplo, gráfica, graphics, diagonal, sensor, ¿no? Diagonal y su ID. Entonces, esta ruta recibe el ID del sensor que quiere graficar y le vamos a llamar aquí plot sensor o sensor plot o como ustedes le quieran llamar. Entonces, prácticamente se crea un figure. Este figure, para hacer todo esto, necesitamos importar lo que se considera como el figure de matplotlib, le decimos from matplotlib.pyplot as import figure. Entonces, o simplemente le decimos que importe esto como
Lo van a encontrar más en otros ejercicios, mejor se los pongo de una forma en que la puedan ubicar. Y aquí le decimos plt.figure, luego le sacamos su plot, luego aquí dibujamos nuestros ejes X contra Y, por ejemplo 3, 4, 5, lo que nosotros queramos graficar. Ahí tengo unos videos de graficación y de regresiones lineales para los que les interese mi canal. Y finalmente regresamos la imagen. Entonces, si hacemos esto, nosotros al reiniciar nuestro servidor, vamos a poder acceder a esta URL que se llama graphics. Debí ponerle algo más sencillo, sensor, diagonal, por ejemplo, temperatura. Entonces, aquí nos está marcando un pequeño error. Nos está diciendo que bytes.io is not defined. Eso es porque estoy utilizando Python 3 por defecto y quizás este ejemplo está para Python 2. Vamos a decirle bytes.io Python 3 para actualizar esa parte del código. Vamos a ver cómo utilizar bytes.io. Entonces, simplemente nos va a decir import io. Ahí quedó guardado el bytes.io. Entonces, tenemos que importar desde io. Vamos a importar import bytes.io. De esta manera, ya nosotros vamos a poder importar nuestras funciones que hagan falta para que todo salga perfectamente. Entonces volvemos a intentarlo otra vez, que nos dé nuestra ruta y ahora nos dice base64 is not defined. Vamos a decirle aquí de dónde sacamos byte64 de Python, base64, y aquí en los ejemplos nos deben de decir de dónde sacar a base64. En este caso nos dice que simplemente lo importemos y ya tenemos base64. Siempre que hagan copy-paste van a pasar estas cosas porque como no son sus códigos y como no los están interpretando, pues tienen que ser muy cuidadosos. Ahí está nuestra gráfica. Si, por ejemplo, importamos NumPy, algo más sofisticado, y por NumPy, ACDP, podemos nosotros construir dos ejes, el eje X, numpy.linspace, por ejemplo, que vaya del 0 al 10 con 20 puntos, y otro que vaya, por ejemplo, un eje Y, que sea, por ejemplo, numpy.el seno de X, el clásico, el seno de X. Entonces podemos pintar X contra Y, quizás en un color rojo, con punteados, etcétera. Entonces eso pues ya les queda a ustedes de tarea saber cómo poder graficar mejor para que lleguen a cosas como esta, a cosas más sofisticadas, y obviamente estas gráficas van a depender de nuestros datos en tiempo real. Entonces cada que las consultemos vamos a tener, por ejemplo, algo así como numpy.random.uniform, quizás un ruido que se esté generando en cada consulta o algo así, una métrica diferente. Entonces le podemos decir, por ejemplo, un valor aleatorio entre -1 y 1. Pusimos 20 puntos por algún factor de escalamiento. Creo que exageré con mi factor de escalamiento, pero es para que se vea que es una gráfica distinta cada que la consultamos. Con un script y con un set interval podemos estar utilizando esta imagen en tiempo real para no estar recargando, sino que JavaScript lo haga por nosotros. Sin embargo, vamos a ver la última parte, que es la parte de cómo podemos nosotros construir un PDF con Flask. Entonces, en esta última parte ya vimos cómo generar una gráfica que nos dé los valores últimos de nuestra estación de monitoreo. Su tarea, obviamente, es integrar todo eso en la vista del sensor. Acá, en la página del sensor, ustedes tienen que integrar toda esa gráfica, la tienen que integrar aquí en lugar de esta gráfica.
para que pues puedan hacer cosas más interesantes. Eso les quedaría de tarea. Entonces vamos a ver cómo generar un reporte a través de un HTML. Es lo más hermoso porque contempla diseños y todas esas piezas. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a este pequeño tutorial, pues es un tutorial de esos de una página, donde nos dice también crea una simple ruta y en esa ruta ya tienes tu reporte PDF. Entonces en la ruta le vamos a llamar PDF diagonal, por ejemplo, sensor diagonal ID para que nos dé un PDF, un reporte de nuestro sensor en PDF. Obviamente ustedes tienen que hacer las adaptaciones. Aquí dice qué archivo queremos usar, qué archivo queremos usar como estos dos ya están importados. Estos de aquí se copiaron de más. Ahí está. ¿Qué archivo queremos usar? Entonces, de nuestros templates, vamos a decirle aquí. Entonces, agregar nuevo archivo. Vamos a decirle sensor pdf.html. Este va a ser nuestra plantilla. Por ejemplo, podríamos tener una plantilla que diga hola mundo sensor, lo que sea, y nuestras variables que está recibiendo. En este caso, por ejemplo, los Celsius. Entonces, le mandamos el parámetro de Celsius, le mandamos nuestro sensor que valga tanto Celsius con las leyendas y el diseño que nosotros queramos. Y aquí entonces le decimos que sensor PDF con la variable, por ejemplo, Celsius. Y aquí tenemos que sacar el último valor de nuestro Celsius. Obviamente se lo voy a poner a mano para que sea medio fake. Pero ya con esto aquí le ponemos, por ejemplo, estación de monitoreo. Bueno, ni lo vamos a utilizar. Acá deberíamos ponerlo más bien en nuestro PDF. Vamos a ponerle aquí como título estación, estación de monitoreo. Entonces, aquí está nuestra estación de monitoreo y adaptamos todo el reporte en HTML, que es más fácil adaptar un reporte en HTML que estarlo adaptando manualmente píxel por píxel. Entonces, adaptamos nuestro PDF y eso ya debería funcionar si nos metemos a esta ruta que es PDF sensor. Entonces, vamos a ir a la ruta PDF diagonal sensor diagonal temperatura y nos estaría generando nuestro PDF. En este momento nos va a generar nuestro PDF. Dice que no instalamos, se nos olvidó instalar este módulo llamado PDF Kit. Vamos a instalarlo, ya se instaló. Entonces reiniciamos nuestra aplicación. Ahí está. Y cuando la reiniciamos, nos dice aquí que surgió un pequeño error. Vamos a ver qué pasó. Dice, por favor, instala esta otra librería. Vamos a tener que instalarla. Aquí esto es de estar instalando cosas. Pip install. Y le damos la librería esa que nos pidió. Ahí está. Vamos a ver si con eso es suficiente para que nos genere nuestro reporte del sensor de la temperatura. Dice que todavía no. Dice que si el archivo existe, dice permite eh, que se pueda ejecutar. Parece que tengo que instalar algo en mi Windows, pero bueno, ya ustedes podrían corregirlo. Dice, please install este. Aquí viene la página para todo el proceso de instalación. Entonces aquí viene cómo hacerlo en Linux, cómo hacerlo en Windows y cómo hacerlo en Mac. Lo más fácil es en este momento que yo use Linux. Vamos a decirle que entre a Linux, a mi computadora, vamos a decirle WSL, ahí está, tengo el Linux dentro de mi Windows y vamos a decirle entonces que instale este
este archivo. Vamos a tener que hacerlo como administrador para que quede todo listo. Entonces, vamos a suponer que podemos hacer esto porque estos servidores generalmente son servidores dirigidos a Internet de las Cosas que van a estar corriendo sobre un Linux, por ejemplo, en una Raspberry o en algún dispositivo inteligente. Entonces, o en una Amazon AWS, bueno, sí pesa un poquito, creo que hasta aquí va a tener que llegar, pero si se alcanza a instalar en la ronda de preguntas, lo checamos. Eso es todo por mi parte. Entonces, quiero agradecerles mucho. Vamos a hacer una ronda de preguntas, no se me desconecten. Entonces, vamos a revisar qué es lo que se hizo para los que tengan dudas, mediante preguntas específicas. Y entonces, pues, les dejo aquí la agenda que vimos el día de hoy y comenzamos con nuestra serie de preguntas. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Qué les pareció el seminario? Yo sé que me fui muy rápido, es para que entiendan lo que más puedan y al final, ya cuando se sube esto a YouTube, entiendan con calma esas pequeñas partes que les iba explicando y que no cacharon. ¿Alguien quiere aportar comentarios? Por acá en el chat dice todo muy excelente. Muchas gracias, César Velázquez. Eh, Realmente, pues espero que toda esta información les sea muy útil, que la puedan aplicar en su día a día para construir estaciones de monitoreo, para acercarse al gobierno. Por ejemplo, vayan a Guadalajara, ya tienen muchos proyectos de ciudades inteligentes. Yo he estado participando en algunos para los que quieran información. Va a estar Talent Network los próximos meses, van a ser hackatones y se llevan esta información y la maduran de aquí a abril, mayo, que sea el hackatón, creo que lo pospusieron a junio, entonces pueden llevarse ahí algún premio con alguna idea innovadora, ¿no? Por ejemplo, oye, yo quiero desarrollar, por ejemplo, una estación de monitoreo de bicicletas para adaptarle una Raspberry a mi bicicleta y que vaya monitoreando el medio ambiente en lo que ando por toda la ciudad, ¿no? Esa es una idea que proviene de mi amigo Maqueda, que está aquí presente, ya que él es ciclista y yo me imagino que es lo que él podría pensar acerca de todo esto, acerca de las aplicaciones, pero me gustaría más que yo estarle dando ideas a ustedes, que sería buenísimo, también ustedes expresen algunas ideas que tienen sobre todo esto. Dice Jesús Anaya en el chat, esto me va a permitir una estación terrestre para el monitoreo de sensores de satélites enlazados. Eh, sí, podríamos meterle a la Raspberry de cierta manera un SIM, un chip de esos telefónicos y podríamos tener una estación terrestre precisamente que haga ese tipo de monitoreo. También podríamos adaptar algunos otros tipos de tecnologías, pero básicamente sí podríamos conseguirlo. ¿Alguien más desea aportar algún comentario, alguna idea que se le ocurra? David. ¿Qué tal, profe? Soy Gabriel Sotomayor. Soy del curso de Machine Learning. Yo soy ingeniero en seguridad en redes, trabajo en un data center y bueno, precisamente toda esta idea de lo del servidor con Flask me cayó perfecto porque, bueno, eso es un enfoque un poco diferente porque lo que estoy tratando de hacer es una aplicación de monitoreo a equipos de telecom. Básicamente lo que tengo desarrollado son pues varios robots que van y se conectan por SSH a varios servidores, routers, firewalls. Y por ejemplo, lo que quería hacer era que me dieran estadísticos, por ejemplo, de interfaces que están dropeando paquetes, cada cuánto tiempo hay ataques desde alguna IP origen o destino, etcétera, ¿no? Ahora sí que me cayó perfecto este seminario y pues muchas gracias, profe. Oh, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Qué bueno que le saquen provecho a este conocimiento. Y sí, lo que dices, eh,
se puede reducir. Muchas veces uno siempre se quiere ir a lo más complejo cuando ya hay tecnologías bastante digeridas con propósitos específicos. Quizás no nos van a dar toda la infraestructura que queremos ya a nivel empresarial, pero a nivel startup, a nivel rompe barreras, yo he seguido mucho esa filosofía de es preferible romper barreras, es preferible tumbar muros a empezar a construir proyectos que te tomen 1 o 2 años y en 2 años ya estén obsoletos. Entonces, de esa manera, pues realmente espero que, por ejemplo, ese es un buen ejemplo de aplicación. Están estos robotcitos leyendo registros de conexiones de redes todo el tiempo. Y pues esos robots ya tienen la información. Lo único que falta es montar un monitor de datos que diga, aquí están los datos, te puedo dar los datos brutos, construye un API, te puedo dar las interfaces, construye un dashboard, o te puedo dar los reportes, construyo gráficas o construyo PDFs. Todo esto es buenísimo. Su compañero podría simplemente agarrar una de esos robots, leer sus registros, sacar algunos estadísticos y ya podría tener una estación de monitoreo de estadísticos sobre redes. Eso es buenísimo. Dice en el chat Héctor Durán, dice, hola Alan, muy bien todo. En el caso de usar sockets para obtener los datos, ¿cuál es tu experiencia? ¿Son más difíciles si se desconectan o qué problemas pueden tener? Una nota sobre las gráficas, yo he usado Plotly y genera gráficos interactivos responsivos, por lo cual lo recomiendo mucho en lugar de Matplotlib. Sí, Plotly tiene una parte que es en esta última parte, voy a atacar esa última pregunta. Tiene una parte de paga, pero la tecnología es buenísima. Son gráficas JavaScript que en 2 scripts te queda una gráfica así súper impresionante. Cuando tengan oportunidad, chequen lo que dice ahí en el chat su compañero, esa tecnología llamada Plotly. Ya cerré el chat, perdón. Eh, Acá simplemente póngale Plotly y van a ver toda la potencia que tiene Plotly respecto a esta parte de hacer graficación. Entonces, ahí pueden ver algunos ejemplos. Hay una versión de paga, creo que hay una versión gratuita, pero sí, si quiere gráficas profesionales, totalmente de acuerdo. Respecto a los sockets, la tecnología de sockets es bastante sencilla. Espero en el próximo webinar, si me da chance, la otra semana, que ya lo tengo agendado, la otra semana vamos a estar hablando del UX, la experiencia de usuario y el diseño de aplicaciones, pero quizás lo voy a proponer para otro webinar, quizás por medio de KMMX podamos llevar este webinar de sockets. Los sockets, sobre todo socket.io, es una tecnología para consumir en tiempo real peticiones HTTP en lugar de estar haciendo esos timeouts segundo a segundo. Esta tecnología es bastante fácil de utilizar, se puede integrar fácilmente con Python y si ustedes no están pensando tanto en la interfaz de usuario, digamos que ustedes nada más quieren exponer APIs, yo sí optaría por que utilizaran los sockets. Sin embargo, si ustedes ya quieren utilizar esta tecnología para mostrar interfaces y eso obviamente no, es un rotundo no, pero si simplemente van a consumir datos desde su servidor, por ejemplo, datos de los sensores, cada que los sensores lean, yo tenerlos en tiempo real, usen esta tecnología, chequenla, obviamente no daba para el webinar, pero es una tecnología que sí supera por mucho a las peticiones HTTP e incluso es más sencilla. Simplemente son mensajes de, oye, ya tengo un nuevo dato, ¿lo quieres escuchar o no lo quieres escuchar? No es como que pase errores o cosas raras de programación. En un próximo seminario espero poder entregarles este tipo de conocimiento ya digerido. ¿Alguna otra pregunta?
Dice una nota sobre las gráficas. Yo he usado Plotly y ya lo comentamos. Totalmente de acuerdo. Plotly, chequenlo en serio. Son gráficas bastante buenas y sencillas. Otra pregunta dice, si quiero estar enviando video y audio, digamos un streaming, entonces tendríamos que hacer en Flask. Lamentablemente ya no se usa Flask. Cuando quieren hacer streaming ya se usa Socket. Lo que tienen que hacer es leer sus archivos, partirlos en bytes y estar enviando esos cachos de bytes. Lo vamos a ver en el seminario de sockets. No va a ser dentro de 8 días, va a ser dentro de 15 días por si lo quieren ir agendando. Yo ya lo voy a ir agendando. Entonces vamos a ver, va a ser el 7 de abril. El 7 de abril estaremos hablando sobre Socketio y streaming, streaming de video, streaming de audio, streaming de imágenes, streaming de archivos, cómo poder lograr utilizar esta tecnología, porque los chats están bien dominados, por aquí, por todos lados hay ejemplos de chats con Socketio, pero yo les voy a hablar de cómo hacer el meollo del asunto, cómo hacer transferencias peer-to-peer entre tu estación de monitoreo y en este caso, tu cliente para hacer cosas interesantes. No lo usen todo este conocimiento para piratear películas y esas cosas, mejor aprovechenlo para cosas buenas. ¿Alguien más desea aportar un comentario, ya sea hablado o ya sea en el chat? A mí me gusta escuchar todos sus comentarios porque aquí es donde surge el verdadero conocimiento, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay en los límites de este conocimiento que ya estamos adquiriendo? Bueno, pues por ahí hay unas felicitaciones. Muchas gracias, José Juan Duarte. Eh, para hacer una app Flask sirve. Sí, realmente es productivo. Aquí el que va a mandar es el servidor, no tanto Flask. Dice, me refiero a una app de Android. Hay varias estrategias que se podrían utilizar, pero estén conscientes que Flask son aplicaciones web, es decir, por más bonita que me quede mi aplicación aquí ya construida, esta aplicación es una aplicación web. Quiere decir que si yo logro envolverla en un celular para que funcione como app, debo de estar consciente que todo el tiempo va a estar consumiendo datos. Entonces, yo les recomiendo en tal caso que mejor chequen otras alternativas como Córdoba o algún tipo de aplicaciones híbridas para que ustedes puedan hacer aplicaciones que se comporten offline, es decir, que no dependa su interfaz ser adquirida desde Internet, que tengan una interfaz estable en el dispositivo y obviamente todo lo que necesite la aplicación, esa sí la puede consumir desde nuestro servidor de Flask. Ok, pues si no hay más preguntas, pues vamos a ir cerrando el seminario. Voy a decirles rápidamente lo que se vio para que estén interesados en este tipo de seminarios que son completamente gratuitos. En este seminario revisamos cómo montar un servidor en Flask, vimos cómo Flask a través de estas funciones decoradas nos permitía o nos permite regresar datos y esos datos también pueden ser todas las interfaces contenidas en archivos HTML. Esas interfaces o esas plantillas se pueden extraer fácilmente de Internet. Podemos encontrar muchas plantillas en Internet que andan rodando y las podemos adaptar a nuestras necesidades para poder usarlas como base de nuestras interfaces y poder modificarla con nuestros propios scripts, con nuestros propios componentes para tener una mejor riqueza. Lo que hicimos fue construir justamente una interfaz llamada ViewSensor, donde esta interfaz del sensor pues nos va a estar reportando en este caso, bueno, sigue descargándose esto, le faltan 6 minutos, pero este, vamos a abrir otra terminal.
vamos a decirle Python app. Entonces construimos esta aplicación que prácticamente nos dio una interfaz en tiempo real. Aquí nos dice que no encuentra nuestra ruta. Dice not view phone. Parece que quedó prendido nuestro otro server por ahí, no sé qué pasa. Pero entonces todo este tipo de tecnologías nos va a permitir ya tener la posibilidad de construir APIs a través de funciones, APIs, vistas, interfaces y demás. Todo de una manera sencilla donde simplemente le decimos, oye, regresa esto, computa esto, renderea esto. Eso es Python. Python es un lenguaje muy sencillo que si ven que se empieza a complicar es porque lo están usando mal. Y HTML, pues realmente unido a este sistema de plantillas nos da códigos bastante ligeros, códigos que sí podemos humanamente comprender, que sí podemos estar explotando para construir aplicaciones ya de nivel empresarial. Entonces, con todo este conocimiento, con toda esta tecnología, espero que ustedes sean capaces ya de estar montando servidores de datos, que sean capaces de construir APIs de datos, interfaces, que sean capaces de integrar dashboards ya construidos o crear nuevos dashboards, generar reportes gráficos, reportes PDF y con todo eso pues tener realmente una estación de monitoreo de datos real. Pues les agradezco mucho. Espero que me manden un correo los que quieran suscribirse o se suscriban a mi Twitter. Ahí me pueden mandar un correo a dragonomada123@gmail.com o en Twitter dragonomada123 y nos estamos viendo. Ahí en Twitter dejo todos los enlaces a los webinars. Mañana estaremos dando uno de GraphQL por parte de KMMX con Apollo y todas esas tecnologías. Entonces, los esperamos. Muchas gracias a todos. Por ahí les estaré mandando un resumen del seminario web a sus correos para que sigan la pista. Que estén muy bien y si no tienen ningún otro comentario, pues muchas gracias a todos. Gracias, Alan Maqueda, Alejandro Cervantes, Carlos Silva, César Velázquez, Daniel Rodríguez, Daniel Gómez, Héctor Durán, Jesús Anaya, José Juan Duarte, Luis Vera y Tlali Santiago. Que estén muy bien y nos estamos viendo en próximas reuniones. Hasta luego.